hablar acerca de un programa de seguimiento físico de salud desde una perspectiva profesional. Vale decir esto, cuando nosotros nos metemos en materia de entrenamiento físico, vamos a encontrar una bibliografía tan amplia, tan grande, tantos volúmenes, tantos estudios en materia, pero si bien todos sabemos que el entrenamiento físico es positivo, necesitamos involucrar los conceptos que necesitamos particularmente para poder ejercer nuestras acciones, ya sea como deportista, ya sea como respondedor, ya sea para recuperarme de una enfermedad o una lesión, o la necesidad que tú estimes pertinente, ¿no? Entonces es aquí cuando nace hoy día una especificación de los conceptos aplicados directamente entonces para lo que sería hoy día el trabajo del combatiente forestal y en consecuencia también del respondedor, ¿no? Vamos a comenzar entonces esta presentación con pequeñas reflexiones donde me gustaría que todas las compartiéramos. ¿Qué es un programa de seguimiento físico? Pues bien, es mantener un control de las actividades y de las acciones a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería este tiempo? Una temporada forestal, un periodo, un ciclo o lo que se esté por definir. Pero particularmente en el caso de la emergencia puede ser la temporada forestal. ¿Cuáles son las características de una unidad? Es muy importante saber qué grupo es el que voy a intervenir o qué grupo va a ser intervenido, cuáles son sus acciones, cuáles son sus especialidades, sus funciones y sus características, tanto técnicas como también personales. En los grupos forestales, por lo menos en el caso de Chile, el rango etario es muy amplio. Se atribuye a lo que permite la ley, o sea, entre 18 y 65 años. No ha habido el caso de combatientes con 65 años, pero sí con 60 años. Me ha tocado intervenir. Y a la fecha han respondido muy, pero muy bien. ¿Qué aspectos debo considerar para un programa? Pues bien, como lo decía anteriormente, existen muchos conceptos en la materia, pero yo tengo que también aplicar y saber resumir, ¿no?, lo que el combatiente necesita saber para poder guiar su propio entrenamiento. ¿Qué indicador es fundamental en el combatiente? Tanto para los respondedores como los que se exponen directamente al fuego, y en este caso los combatientes forestales, estamos hablando del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es el indicador más importante que voy a encontrar. ¿Y cómo puedo proyectar un programa en el tiempo? Bueno, esto no tan solo depende del entrenador, en este caso del coach físico, sino que también depende de la organización y de la visión que ellos tengan al futuro para poder proyectar a su gente. Bueno, en algunas instituciones, algunos combatientes o algunos funcionarios están trabajando solamente la temporada de incendios forestales, se acaba su contrato, se olvidan del combatiente hasta que vuelve a postular a la siguiente temporada. Por tanto, es importante quizás hacer un pequeño cambio de switch en esta materia para poder tener un seguimiento de los combatientes a lo largo del tiempo, darles proyección y por tanto una estabilidad que es lo que se procura, ¿no? Entonces, tenemos algún fundamento internacional para poder entrar en materia donde la Organización Mundial de la Salud me dice que los adultos mayores de 18 años tienen que hacer actividad física por lo menos 150 minutos a la semana para mantener estándares de salud. La NFPA, particularmente el estándar 1583 acerca de programas de cuidado físico para miembros de departamentos de bomberos, dice que la actividad física, bueno, ayuda a mejorar las actividades ocupacionales con eficacia y seguridad, reducir el riesgo de lesión, desastre y muerte prematura. Muy pragmático. La National Wildfire Coordinating Group habla de que la actividad física y la actividad y el estado físico, contribuyen a una vida más larga y a un periodo corto de enfermedad debilitante, que con frecuencia precede a la fragilidad y la muerte. En otras palabras, que la actividad física prolonga mi calidad de vida entrando mis años. Y finalmente, tenemos un indicador global de la aptitud física, que sería el FitnessGram, que es el principal indicador de los niveles de aptitud física del currículum nacional de los Estados Unidos de América. Este currículum nacional de educación física tiene indicadores globales para toda la población americana, los cuales se están evaluando desde la educación primaria a la secundaria. Cuando la gente termina su educación secundaria, puede seguir con esta misma evaluación a lo largo de la vida. Muy poca gente lo hace, por cierto, pero sí ya mantiene estándares de cultura física muy personales, yendo al gimnasio, participando en algún deporte, pero a nivel ya de seguimiento o de control de la población, ya se pierde después de la secundaria. Es importante hoy día también mantener, por lo menos para nosotros, los grupos de emergencia, un grupo, o sea, un sistema de evaluación que permita entregar indicadores
bastante aceptables para mantener los estándares de salud de las dotaciones. Entrando ya un poquito en materia técnica, algunos conceptos de educación física necesitamos conocer. Entendamos la aptitud física, que es la cualidad que tiene el cuerpo para realizar actividades. Y son 4 fundamentales, así como los colores primarios, correspondería a la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. La combinación de estos me da otras cualidades físicas que son complejas, como la potencia, la coordinación, la agilidad, etc. Acá a la derecha se aprecia un pentágono, que sería el pentágono del estado físico del bombero, donde aparece la flexibilidad como fundamental, la resistencia muscular, la fuerza muscular y la capacidad aeróbica, que tendría alguna relación entre la resistencia y la velocidad. Para finalmente, al trabajar estos 4 puntos que he mencionado anteriormente, se genera un cuerpo, o sea, en este caso, la composición corporal del respondedor. Cabe destacar aquí que según el entrenamiento y como yo enfrente el entrenamiento, voy a desarrollar un cuerpo. Es el caso en el atletismo, por ejemplo, de los maratonistas, que tienen un cuerpo muy ligero, muy delgado, para poder ejercer tareas a lo largo del tiempo. No así el velocista, donde se encuentra una mayor capacidad muscular porque está desarrollando o realizando acciones contra el tiempo. Entonces aquí viene un ejemplo de lo que es la composición corporal respecto al entrenamiento que está recibiendo. A continuación, el índice de masa corporal es un indicador global para toda la población. Vale decir, cuando hablamos de un indicador con un común denominador para todo el mundo, estamos también hablando de tareas que son promedio para todo el mundo. Desafortunadamente, para el respondedor, el índice de masa corporal funciona como un indicador, no obstante, no es el fundamental, porque no el común de la población se acerca, en este caso, al medio natural a buscar el fuego. No el bombero estructural se acerca directamente a la ciudad o a las viviendas a buscar el fuego o a atender un rescate. Entonces, aquí, y justamente en el deporte, tenemos también exactamente lo mismo. Vemos el caso de los rugbyistas, que son tienen un cuerpo bastante más amplio que el resto de los atletas, y por tanto, si lo analizamos dentro del estándar del índice de masa corporal, todos aparecen como sobrepeso o directamente obesos. Y eso no corresponde porque su actividad está dedicada a algo que no es dentro del común de la población. Entonces, en este caso, para el caso de los respondedores, es lo mismo. Y en el caso del combatiente forestal, no todo el mundo va a buscar el fuego, en muchas ocasiones en una colina, en un cerro. Entonces, el índice de masa corporal es un indicador, pero no es fundamental. Siguiendo con los conceptos, bueno, dentro del entrenamiento físico tenemos que también respetar algunos principios, ¿vale? Estos principios no los voy a mencionar ahora mismo, pero sí los voy a compartir al final de la presentación y corresponden a 7 principios básicos, donde tengo que considerar, por ejemplo, respetar las cargas, respetar los tiempos de descanso, los tiempos también de duración de la prolongación del entrenamiento. Entonces, detalladamente vamos a hablarlo posteriormente. Aquí sí me detengo en el concepto a continuación, que serían los umbrales cardíacos, puesto que este también es un indicador para saber qué yo estoy trabajando dentro de mi cuerpo a través del entrenamiento. Entonces, como es un indicador global, yo siempre tengo que también estar trabajando en función de un máximo. Ese máximo teórico se calcula con la siguiente fórmula: 220 menos la edad. Vale decir, vamos a hacerlo simple. Para un combatiente forestal que tiene 20 años, aplicamos la fórmula, sería 220 menos 20 y me da un total de 200. Pues ese número 200 sería un 100% teórico de la capacidad de latidos por minuto que puede rendir máximo, entre comillas, por favor, como teoría. Si una persona que está entrenada puede rendir un poco más, pero se mantiene este estándar como un piso para entonces poder planificar una sesión de entrenamiento o por tanto una temporada. Y finalmente, la periodización del entrenamiento, que tiene que ver con los procesos, y estos procesos tienen que ver con los tiempos de operatividad de una brigada forestal, tienen que ver con los tiempos también de operatividad o de necesidad de una comunidad. Entonces, esos pueden ser moldeables, pueden ser modificables, y finalmente siempre pueden, incluso durante la temporada, pueden remodificarse una vez más para poder concluir como corresponde. ¿Vale? Destacar nuevamente aquí, por favor, la fórmula, 220 menos la edad. Avanzando, encontramos esta tabla que está presente me marca particularmente el gran secreto de los gimnasios, el gran secreto de la actividad física, el gran secreto del entrenamiento.
Vale decir que con ese 100% teórico que yo obtuve delante, con mis capacidades, o sea, con mi naturaleza etaria, que sería mi propiedad, yo en este momento tengo 34 años, pero lo voy a dejar como ejemplo para un combatiente que tiene 20 años, para que sea más simple poder hacer la ecuación y por tanto los porcentajes, ¿sí? Se dice que a contar del 50% de latidos cardíacos en función del máximo, ya comenzamos un entrenamiento. Por tanto, cuando ese combatiente que tiene 20 años entrena entre un 50 y un 60% de su capacidad cardíaca máxima, que en este caso sería entre 100 y 120 latidos por minuto, se encontraría en el umbral muy suave, de color gris. Y los beneficios: ayuda a la recuperación post-esfuerzo. En otras palabras, la regeneración. Cuando un atleta o cuando una persona se encuentra extremadamente cansado producto de un gran esfuerzo, lo mejor que tiene que hacer después del entrenamiento, los días posteriores, es hacer un trabajo de recuperación, de regeneración para estimular este proceso. Por tanto, se dice que hay que entrenar dentro de este umbral que se menciona como muy suave, entre el 50 y el 60%. A continuación, avanzo al umbral suave, que sería entre el 60 y el 70% del rendimiento máximo cardíaco del combatiente de 20 años, y estamos considerando entre 120 y 140 latidos por minuto. Aquí los beneficios corresponderían a una mejora de la resistencia básica para comenzar a hacer mis actividades y por tanto una quema de grasa. Esto es importantísimo porque la gente siempre tiene un conflicto con la grasa corporal. Yo digo que si uno puede entrenar dentro de este umbral, no importa la actividad física que haga, ya sea limpiar la casa, ya sea lavar el carro, ya sea pasear al perro, si lo hace dentro de este umbral de cardíaco, va a tener mejorías. La caminata resulta con quema de grasa, el trote resulta con quema de grasa, el limpiar el aseo resulta con quema de grasa. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues antes de hacer la actividad o cada ciertos minutos, realizo un ejercicio que me permita elevar mi corazón, entonces para mantenerme dentro de ese umbral. Ejemplo, yo he conocido gente que hace abdominales, 500 abdominales por día, porque así piensa que está quemando grasa y que está marcando su cuerpo. Perfecto. Está haciendo actividad física. Mi pregunta es la siguiente: ¿bajo qué umbral cardíaco está haciendo esa actividad física? Ahora, si esta persona hiciese nada más que 80 abdominales, 4 tandas de 20 repeticiones, pero las hace dentro del umbral de quema de grasa, o sea, entre el 60 y 70%, estaría haciendo un trabajo mucho más efectivo que estar haciendo 500 repeticiones o eternas repeticiones para poder lograr el cometido, ¿sí? A continuación, hablamos del umbral moderado, entre el 70 y el 80%, que sería para el combatiente de 20 años, entre 140 y 160 latidos por minuto. Los beneficios es mejorar la resistencia aeróbica, o sea, los ejercicios o las actividades donde tengo posibilidad de poder respirar. A continuación, me encuentro con el umbral intenso, de color amarillo, entre el 80 y el 90%, que sería entre 160 y 180 latidos por minuto para el combatiente de 20 años, y los beneficios: me incrementa la resistencia anaeróbica en sesiones cortas, o sea, la ausencia de aire o el trabajo en ausencia de aire. Es lógico que tiene que ser en sesiones cortas porque yo no puedo estar sin respirar. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar bajo el agua? Por tanto, como no es muy prolongado, la falta de aire nunca me va a permitir trabajar largos periodos de tiempo, pero sí es una posibilidad entrenar para poder extender ese tiempo, por muy mínimo que sea, lo más que se pueda, ¿sí? Y finalmente, el umbral máximo entre el 90 y el 100%, que para el combatiente nuevamente de 20 años sería entre 180 y 200 latidos por minuto, y los beneficios es mejorar la velocidad y la fuerza, en otras palabras. Hace mucho sentido porque si yo quiero mejorar la velocidad de un trayecto corriendo desde el punto A al punto B, siempre tengo que estar entrenando a mi máxima capacidad para poder bajar ese tiempo. Si quiero levantar mayor peso, siempre tengo que ir a buscar un peso que esté en el límite que yo más puedo levantar para poder vencerlo y poder continuar con más peso. Entonces, como ya estoy alcanzando mis máximos potenciales, tengo que entrenar también a mi máxima capacidad cardíaca. Aquí tenemos una tabla muy interesante, que es una creación del profesor Elías Apud, de la Universidad de Concepción, jefe o director del Departamento de Ergonomía, donde él en su carrera, en su carrera, ha intervenido a más de 20.000 brigadistas forestales, combatientes forestales, tanto de empresas públicas como de empresas privadas, y también en el extranjero, tanto en laboratorio como en el terreno.
Aquí se encuentra un gráfico donde está el rendimiento cardíaco o las variaciones de la frecuencia cardíaca durante 24 horas de trabajo. Y vemos que en la parte azul, donde está más a la derecha, se encuentra la parte del descanso. Vamos a la parte del día, que sería desde la hora 0 hasta la hora aproximadamente 19 o 18 del día. No estoy hablando que sean las 18 horas 6 de la tarde, sino que 18 horas desde que el día comenzó, ¿sí? Entonces, si analizamos los colores, vemos que en el combate de incendio, que estaría en color rojo, se alcanza un pic, ¿cierto?, de 180 latidos por minuto al momento que una emergencia se desata. Siempre cuando hay una detonación o una activación de emergencia, mi corazón responde porque se está activando para ir a la emergencia. Pero yo no puedo mantenerme a ese umbral trabajando todo el tiempo, sino que después que ya mi adrenalina sube para poder activarme para esa emergencia, ya viene un proceso de reconocimiento de la emergencia, planeamiento de la emergencia y por tanto ejecución de la emergencia. Pues bien, adelanto un poquito más adelante hacia la parte roja nuevamente y me encuentro que los límites que se va oscilando esta área de color rojo está aproximadamente alrededor de 160 latidos por minuto. Vale decir que en el combate forestal, los combatientes, valga la redundancia, siempre se van a encontrar dentro de un pic trabajando a lo largo del tiempo en aproximadamente 160 latidos por minuto en promedio, un poquito más, un poquito menos. Pero también consideremos que el promedio de los combatientes forestales es de aproximadamente 24, 25 años, quizá un poco menos, quizá un poco más, 24 años en promedio. Por tanto, si ese porcentaje de 160 latidos por minuto yo lo traslado nuevamente a la tabla que teníamos anteriormente, por acá, estamos hablando que estamos oscilando dentro de un umbral de trabajo entre el 70 y el 90%, o sea, aproximadamente un 80%, donde está justo el cambio entre la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Y hace mucho sentido, porque en la mayor parte de la emergencia yo puedo trabajar bajo presencia de aire, pero hay momentos donde no puedo trabajar bajo presencia de aire. Por tanto, trabajo y en un momento tengo que contenerme para seguir trabajando. Y es aquí donde en esos momentos se hace presente el máximo o la máxima expresión cardíaca en cuanto a sus latidos dentro del combate de incendio forestal. Si yo ya sé de antemano que el 80% dentro del combate va a ser una zona dentro de las más características del peor caso que voy a encontrar de rendimiento cardíaco para los combatientes, yo puedo también entonces plantear una planificación del entrenamiento a lo largo de una temporada en función de ese 80% donde voy a tener, o mejor dicho, el peor escenario para los combatientes forestales. Vale decir, aquí tengo un ejemplo de cómo yo planifiqué la temporada 2018-2019 para los brigadistas forestales combatientes de CONAF, Corporación Nacional Forestal, de la región metropolitana. Abajo en color amarillo se encuentra 34 semanas que corresponde a la temporada forestal. A continuación, la zona de naranjo corresponde a 4 semanas de vacaciones. Después, una parte roja que sería la preparación para una prueba de la mochila, que es la prueba de ingreso con AFTI, vamos a hablar de ella. Finalmente, 2 semanas donde se ejecuta la prueba de la mochila en color lila. Y finalmente, en azul, el tiempo de espera para ingresar entonces a CONAF una temporada nueva. Pues bien, pensando que el combatiente entra la semana 1 ya contratado para en este caso la organización, comienza un periodo de adquisición de la forma física, comenzando su entrenamiento a un 60% de la capacidad cardíaca para llegar ojalá a un 95% o más de su rendimiento. Se supone que en estas 8 primeras semanas el combatiente va adquiriendo una forma física para entonces enfrentar el grueso de la temporada, que en este caso sería a contar de los, o mejor dicho, los 3/4 finales de la temporada que estaba planificada. Por tanto, a continuación después de la semana 8, vamos a la semana 9 con un pequeño descanso para nuevamente ascender hasta un 90% y comenzar una oscilación en torno al 80%. ¿Por qué? Porque ese 80% yo ya sé de antemano que va a ser el peor escenario cardíaco que se van a enfrentar estos muchachos. Por tanto, si somos capaces de poder en el entrenamiento emular esa solicitación cardíaca, estamos asegurando, por cierto, que el rendimiento de estos muchachos va a ser el óptimo durante y a lo largo de toda la temporada, y muy por cierto, lo puedo proyectar en el tiempo.
Pasando estas 34 semanas, descargamos totalmente para pasarla bien, hacer alguna actividad recreativa, tanto en un 50, 60%, 55%, muy regenerativo, para pasarla bien y empezar a olvidarnos de las cargas de la temporada, para finalmente disfrutar unas vacaciones a un muy bajo porcentaje cardíaco. No he dicho que no te puedas mover, sí te puedes entrenar, puedes hacer tu vida normal, pero ojalá dentro de un umbral bajito para que también tu cuerpo se regenere por la carga de toda la temporada. A continuación, en la parte roja, comenzamos un proceso oscilativo, nuevamente oscilando, entre el 50 y el 60%, para después de la quinta semana de preparación de la prueba de la mochila, comenzamos nuevamente un ascenso para llegar en buena forma física, para entonces enfrentar la prueba de la mochila, ya voy a explicar cuál es, dentro también de un 80% que emularía nuevamente la condición durante la temporada forestal en materia física, y nuevamente, ya pasando la prueba de la mochila, hago una descarga esperando el tiempo de ingreso a la organización nuevamente, para comenzar nuevamente en el umbral de los del 60%, que sería donde comenzamos un proceso de entrenamiento, ¿sí? A ver, dentro del consumo de oxígeno, ¿no? Tenemos, primero que todo, explicar qué es la cantidad de oxígeno que se consume o utiliza en el organismo por unidad de tiempo, ¿vale? O sea, la cantidad de oxígeno que estoy consumiendo dentro de un periodo definido. Algunos ejemplos de consumo de oxígeno en las acciones de combate forestal, no voy a repetir en la parte final, que son los mililitros dividido por kilogramo por minuto, pero el uso de una herramienta de mano corresponde a 22,5. Levantar y cargar peso liviano, 20. Uso de motosierra, 18. Transporte de cargas pesadas en plano, 22,5. Transporte de cargas pesadas en pendiente, 29,4. Excursionismo con pesos ligeros, 19. Actuando bajo condiciones adversas, entre 19 a 30 mililitros por kilogramo por minuto. Respuesta de emergencia, 29,4 más. Cortar madera con hacha, 21,4. Tala de árboles con hacha, 25. Apilar madera, 17. Trabajo con pala, 20. Y como indicador inicial para una temporada forestal, para poder reclutar a estos muchachos, yo practico la evaluación de la capacidad de trabajo, que sería el PAC test o la prueba de la mochila, donde estoy tomando como referente lo que acontece en el estado de la provincia de Victoria, en Australia, donde los hombres tienen que caminar como máximo 45 minutos con 23 kilos de peso adicional, y en ese periodo recorrer 4.800 metros. Las mujeres, el mismo periodo de tiempo, 45 minutos, máximos de marcha, 20 kilos de peso adicional y 4.800 metros a recorrer o 3 millas. Y si el postulante pesa hasta 60 kilos, el peso adicional debe ser 16 kilos y el periodo y la distancia a recorrer la misma. Al aprobar esta prueba de la mochila, el PAC test, yo estoy asegurando un consumo de oxígeno de 45 mililitros por kilogramo por minuto, que se superpone a todas las acciones previas, que mencioné anteriormente en el consumo de oxígeno. Vale decir que la más grande que yo pude encontrar podría ser actuando bajo condiciones adversas, que estamos hablando de 30 mililitros por kilogramo por minuto, e incluso superior según sea la condición, la temperatura, la pendiente, la exigencia, etc. ¿Sí? Entonces, con esta prueba yo estoy asegurando un piso cardíaco mínimo para entonces poder proyectarlo en el tiempo y por tanto también mantener este estándar de salud cardíaca y consumo de oxígeno para mis combatientes durante toda la temporada. A través de un programa de estas características, como se lo enseñé anteriormente, que fue planificado, los números que se obtuvieron en 2 años fueron los siguientes. Se redujo la accidentabilidad un 86,42%. Vale decir que con un programa de seguimiento físico de estas características, donde se intervenía a los combatientes una vez por semana, pero se les dejaba una pauta adicional a través de un manual de entrenamiento, donde ellos pueden hacer actividad física bajo esa misma secuencia, o bien otras actividades que ya sean ellos mismos decidan para poder mantenerse en actividad física, se pudo lograr este número que fue realmente histórico para la región y para el país también. La segunda temporada que estuve presente, la 2018-2019, hubo 240 combatientes forestales distribuidos en 20 brigadas en toda la región metropolitana.
Y el número total de incendios esa temporada fue 529 y se hicieron 266 intervenciones de entrenamiento físico. Vale decir que cada 2 incendios había una sesión de entrenamiento físico, una intervención. Entonces fue un programa bastante extenuante, bastante meticuloso. Fue complejo sacarlo adelante porque hay que recorrer la región, hay que estar presente en todos los lugares. A veces no todos los lugares, no todas las brigadas tienen presencia en el momento que tú las tienes que entrenar porque se van a una emergencia, están combatiendo un incendio, pero no obstante nunca flaqueamos en esta materia y siempre seguimos adelante para poder lograr este cometido, y gracias al Departamento de Prevención de Riesgo que asimila estos datos y nos los entrega, pudimos obtener este número de 86,42% de reducción que nos mantiene muy felices con lo hecho, ¿sí? Bueno, en resumen, para poder concluir esto, entiendo que es mucha materia que hay que tratar, tengo pocos minutos, pero sí todos estos conceptos que yo he estado hablando se los voy a compartir posteriormente. Sí quiero resumirlo de la siguiente forma. Definir las características de la unidad, número 1. O sea, saber a quién tengo que entrenar y cuáles son sus características en particular. Aspectos y conceptos a considerar, los que quiero compartir posteriormente con todos ustedes. Planificar en función de la temporada, cuánto tiempo va a durar y cómo la voy a proyectar en el tiempo. Cuarto, procurar una buena prueba de selección. Por ejemplo, en este caso, la prueba de la mochila que me está asegurando ya un piso de consumo de oxígeno con el cual yo puedo comenzar a trabajar. Y finalmente, importantísimo, respaldar con reportes médicos, primero por asuntos legales, y segundo también porque a veces físicamente o cardíacamente una persona puede estar muy bien, pero sí puede cargar algunas patologías previas musculoesqueléticas que pueden desatar otro tipo de lesiones, y a veces no tenemos indicadores para poder corroborarlos. Entonces es importante tener algunos reportes en esta materia, no tan solo de carácter musculoesquelético, sino que también de carácter bioquímico, y finalmente también algunos test de consumo de sustancias que nos pueden definir algunos antecedentes también de combatientes, ¿no?, que están siendo parte de nuestras unidades, ¿sí? Pues bien, para terminar, por favor, les quiero compartir este código QR donde les va a llevar a un link con algunos documentos que yo he podido crear dentro de mi experiencia, tanto dentro de la Corporación Nacional Forestal como a través de la empresa, para poder explicar y plasmar, ¿no?, los conocimientos en manera escrita y poder también compartirlo con los combatientes, etcétera, para poder sacar adelante estos programas, pues, ¿no? Esto, por favor, es totalmente abierto y siéntanse libres de poder presionar los links que están adentro y poder entonces disponer de la información para el conocimiento de ustedes y también para su aplicación. También dentro de esto está mi contacto, cualquier cosa, si necesitan asistencia o ayuda o conversar algunos tópicos en materia, por favor déjenme saber, para mí sería un orgullo poder compartir y ayudarlos cuanto más pueda.